Cordial saludo tengan todos y bienvenidos a una entrega más de esta serie repasando derivadas, y el día de hoy pues vamos a estar hablando de reglas de derivación. Entonces quedámoslo por acá como reglas de derivación, algunas básicas para que pues nos rinda. Y pues de las reglas de derivación hay muchas, ¿cierto? Por ejemplo, antes de eso hablemos de la notación. Nosotros cuando vamos a hacer la notación hay varias maneras de escribir la derivada. Normalmente la derivada se le aplica a funciones y esta sería la función original, ¿cierto? Y cuando la derivo, pues normalmente le hemos puesto f' y esto significa notación de derivada, ¿cierto? No es la única manera, como la función también se puede escribir en términos de y, pues la derivada se puede escribir así como y', muy análogo como está estipulado ahí. Otro es utilizar un operador, ¿cierto? Como el operador derivada respecto a una variable, pues en este caso x como tal. Un ejemplo de esta notación, pues esta sería la derivada respecto a x de una función, pero ¿qué función puede ser? Puede ser el seno de x, y ya esa la demostramos en el video anterior, que esa nos dio coseno de x. ¿Hay otras maneras de hacer notación? Claro que sí, mira, una derivada así, una d mayúscula de x, por ejemplo del seno de x, y esa produce como resultado el coseno de x. No son más que notación o maneras de escribir cómo se puede escribir una derivada, y eso pues es bastante utilizado. Normalmente a mí me gusta utilizar mucho estas tres primeras, estas dos, y incluso el operador derivando, pues porque me parece interesante en muchos casos. Así que bueno, hablemos ahorita así de las reglas. Entonces, cuando yo voy a derivar una función, no importa la variable, vamos a poner aquí x, de una constante, llamémoslo una k, ¿cierto? La derivada de cualquier constante siempre va a ser igual a 0. Entonces, aquí vamos a escribir donde k es constante. Eso tiene varias maneras de realmente demostrarse. Cuando uno grafica una constante, usted dice, esta es la gráfica, un valor de cualquiera de k, pues eso le va a dar una línea paralela al eje x, en cuyo caso la pendiente de esa línea pues vale 0, y en todos los puntos vale 0, por lo tanto la derivada, que es el cálculo de una pendiente, pues también va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es una constante? Pues una constante es y igual a 3, y igual a pi, y igual a Euler a cualquier potencia que no sea una variable, ¿no? Euler a la 1, a la 2, esos son constantes, y igual a 5, números negativos también, ¿cierto? Esos son constantes. La derivada de cualquiera de estos valores va a ser igual a 0 entonces. Bien, segunda propiedad, la derivada, ¿cierto?, de la variable x va a ser igual a 1. La derivada de la variable x va a ser igual a 1. Dice, excelente, la derivada de x vale 1. Perfecto. La derivada de una constante acompañado por una x, pues simplemente me va a dar la constante. Y entonces dice, bueno, y entonces ahí ¿cómo se hace? Bueno, suponga lo siguiente. Si usted tiene f de x igual a 3 veces x, ¿quién es su derivada entonces? La derivada es f' de x, y me dice esta propiedad. La derivada de un elemento que acompaña a la x, ¿cierto?, es la constante que acompaña. Entonces, en este caso, de 3x, la derivada es el 3. ¿Listo? Excelente. Como tal, esto tiene otra propiedad muy interesante. La derivada respecto a x de una constante por una función, aquí ya no estoy hablando de un valor cualquiera de x, sino de una función, eso puede ser muchísimas cosas, es igual a una constante por la derivada respecto a x de la función. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente, vea. Si usted tiene una f de x igual a 3x, que ya lo hicimos, ¿cierto? Pues esto podríamos verlo de la siguiente manera. Es la derivada, ¿cierto?, ¿de quién? De 3 por x, donde 3 es una constante. Entonces ese 3 puede salir del operador derivada puede salir, y me queda la derivada respecto a x
¿cierto? Y la derivada respecto a x de la variable x, pues dijimos que esto por definición es un 1, entonces me quedaría 3 por 1 y por eso me da 3, que es una verificación de algo que ya hicimos aquí. Bien, entonces como a modo de ejemplo. Otro segundo ejemplo podría ser el siguiente. Supongo una función que es el seno de x, pero lo vamos a multiplicar por 5. ¿Qué me dice esta propiedad? Mire esta propiedad. Entonces la derivada respecto a x, ¿de quién? De 5 veces el seno de x va a ser igual a 5 veces por la derivada respecto a x del seno de x, y pues ese señorcito que está ahí sería 5, y esta derivada que hicimos en el video anterior pues nos da coseno de x, ¿cierto? Entonces la derivada de esto es la f' de este, pues va a ser 5 coseno de x. Entonces uno conociendo estas propiedades pues no tiene que hacer los límites como tal, y uno pues le va a ir bastante bien con eso. Hay una regla muy interesante, poco a poco vamos viendo. A mí me interesan son estas propiedades, más allá del ejemplo que hagamos, las propiedades son lo importante. Otra de las propiedades muy interesantes es una que se llama, o regla de la potencia, regla de la potencia, porque seguramente usted me estará preguntando, bueno, ya sé cuánto es la derivada de una x a la 1, ya sé cuánto es la derivada de una constante. Bueno, ¿y cuánto es la derivada de x al cuadrado? Irla metiendo x a la 100, x a la 200, ¿cierto? Entonces hay que ir revisando todas esas derivadas, ¿no? Entonces la regla de la potencia es que si yo tengo una función respecto a x que es una constante por una x a la m, ¿cierto? Como tal, la derivada va a ser la siguiente. A esta constante la dejamos ahí porque ya sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, ¿qué le aplicamos a esta regla de la potencia? Bajamos la m, pasa a multiplicar a la base que tenemos ahí, que es x, ¿cierto? Y a esa m que está acá le vamos a restar un 1. O sea que aquí hicimos, mira, es como haber cogido esa m y la bajamos a multiplicar el k. Mire, es como haber cogido eso y la bajamos a multiplicar el k. Y lo único que hay que hacer es que a la potencia se le resta un 1. Entonces vamos a hacer varios ejemplos a ver cómo nos va. Si yo tengo 3x al cuadrado, regla de la potencia, ¿qué me dice la regla de la potencia? Dejamos el 3 y venimos. El 2 baja a multiplicar, entonces lo bajamos a multiplicar y a ese 2 le tenemos que quitar una cantidad. Entonces f de x, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? 3 por 2, 6. Y esto me va a quedar como 6x. O sea que es muy interesante. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Qué interesante, qué interesante. Vamos a aplicar otra propiedad, ¿cierto? Otro ejemplo. ¿Qué pasará si tengo la raíz cúbica de x? ¿Cómo será este cuento? Porque lo podríamos hacer por el límite, pero primero raíz cúbica es un poco más denso. Hay que aplicar un concepto que se llama completación de raíces cúbicas, que para nada es sencillo de entender ni de analizar. O podemos aplicar la regla de la potencia. Recuerda que cuando yo tengo la raíz enésima de un x a la m, esto lo podemos reescribir como x a la m partido entre n. O sea, que el índice de un radical divide la potencia de la base, lo que está aquí adentro. Entonces, ¿cómo me quedaría esto escrito? No derivado, sino reescrito. Muchas veces en derivadas es más fácil volver a escribir la expresión que empezar derivando. Es más fácil reescribirla para ahí sí derivarla. Entonces, ¿esto cómo sería? X a la raíz cúbica de x. Esto sería x. Acá hay un 1 imaginario, entonces ponemos el 1. Y el índice siempre pasa a dividir. Entonces, 1/3. X a la 1/3. Y por regla de la potencia podemos decir que la derivada de este señor a escoger el 1/3 que baja a multiplicar, y al exponente, al 1/3, le tenemos que restar una cantidad. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 1/3, y 1/3 menos 1 pues me da 2/3.
pero 2/3 negativos. Y entonces en este caso esa es la derivada. Y es que queda con la potencia negativa. Pues eso ya va muy a gusto del profesor que tengan en el instituto o en la universidad o en el colegio, porque pues hay profesores que no les gusta que tenga pues potencias negativas. Yo en lo personal no me complico mucho con eso, pero pues si queremos escribirlo con potencia positiva, pues lo que hay que hacer es que acudimos a esa propiedad que dice a la menos 1 es 1 sobre a. ¿Qué significa esto? Que el elemento que está en el numerador lo puedo pasar al denominador y le cambia el signo a la potencia. Significa que si yo tengo a la menos 2, puedo escribirlo como 1 sobre a la 2. ¿Por qué? Porque lo cambiamos de posición y le cambiamos el signo a la potencia. Aquí tenemos x a la menos 2/3, o sea que lo podemos bajar al denominador x a la y le ponemos 2/3 y como aquí era negativo lo escribimos positivo, que es cambiar el signo de la potencia. Bien, ahí tenemos una propiedad muy interesante. Alguien estará preguntando, bueno, ¿y qué sucede entonces con esas funciones que son como 3x al cuadrado menos 2x más 1? ¿Cómo se puede derivar una función, por ejemplo, una parábola de este tipo? Antes hay una propiedad, antes de explicar esto, hay una propiedad, y con esto terminaré el video y retomaremos desde acá en el siguiente, que dice lo siguiente: la derivada respecto a x, porque son funciones con x, de una función más o menos otra función es la suma de las derivadas. O sea, la derivada respecto a x de una función f más la derivada respecto a x de una función g. O sea, las derivadas de los términos independientes. ¿Qué nos dice eso que tenemos ahí? ¿O qué significa eso de que la derivada de la suma de elementos es la derivada de los sumandos? Precisamente eso. Que cuando usted tiene una expresión como un f de x, este que tenemos acá, 3x al cuadrado menos 2x más 1, y lo queremos derivar, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Eso es la derivada respecto a x de mi expresión 3x al cuadrado menos la derivada respecto a x de mi expresión 2x más la derivada respecto a x de mi expresión 1. O sea, a cada uno de los sumandos de la expresión lo puedo derivar por independiente, y eso pues es bastante útil. ¿Qué significa esto? Pues la derivada de esto regla la potencia, pues lo que tenemos que hacer es básicamente bajar el 2 a multiplicar, 2 por 3 me da 6, y a la potencia le restamos una cantidad, o sea que como está el cuadrado queda la 1, menos la derivada de 2x, la derivada de una constante por x es la constante, entonces me da 2, y la derivada de una constante siempre da 0, entonces más 0, simplemente entonces esto es 6x menos 2. Hacer este proceso lo hago pues para que ustedes entiendan lo que quiere decir la propiedad, pero no es necesario, uno acá directamente puede ir derivando sin hacer estos operadores. Si uno ya sabe cómo se deriva esto, dice pues el 2 baja a multiplicar, entonces eso me da 6x, acá constante por x, pues me da la constante y listo, ahí está la derivada, que es lo mismo que hicimos pero en menos pasos. Bien, yo creo que de momento voy a dejar el video ahí, espero estas propiedades les sirva de repaso, sé que las dominan la mayoría, pero la intención es que poco a poco pues vamos recordando estos concepticos de cálculo 1. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.